Colombia fue creando dos culturas políticas distintas, liberal y conservadora. La liberal quiso afianzarse más en la clase obrera y en el territorio nacional. El Partido Liberal fue incorporar a los sectores excluidos y marginados y protegerlos como banderas políticas para afianzarse. El Partido Conservador fue más partidario de las estructuras tradicionales de aquellas regiones del país donde estaba más consolidado el Estado y por tanto fue más conservador, menos innovador, quería más conservar instituciones, etc. Pero esas dos culturas políticas, conservadoras y liberales, entraron en una crisis violenta, en un choque violento, con el asesinato de Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán fue el líder liberal que probablemente hubiera llegado a la presidencia en el año 48. Aquí, la voz de Jorge Eliezer Gaitán en un gran discurso pronunciado durante su campaña presidencial desde el escenario del Teatro Municipal de Bogotá. Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. Es nuestra dignidad que está por encima de los partidos, que está por encima de los cálculos momentarios, que está por encima de las papeletas, porque donde no hay dignidad de hombres, todo lo demás está perdido. Cuando fue asesinado. Entonces, ese asesinato provocó una reacción desbordada de indignación, de rabia de sectores populares que se sentían identificados con Gaitán, sobre todo en Bogotá, pero no solo en Bogotá, en muchas regiones del país, y por lo tanto hubo una explosión más o menos irracional, violenta, de sectores populares en Bogotá, que tuvo por efecto asustar terriblemente a las élites del país. Aló, fuerzas liberales izquierdistas, aló, fuerzas liberales izquierdistas de Colombia, se han levantado todas las divisiones de la policía en la capital de la República a favor del movimiento revolucionario. Ospina Pérez ha caído, el ejército y la Policía Nacional controlan las dos capitales demócratas liberales. Policía Liberal del Tolima, Policía Liberal del Tolima, Policía Liberal del Tolima, por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia, doctor Jorge Eliezer Gaitán. Finalmente debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Aquí nos apoderamos de la radiodifusora nacional y de las principales secciones del gobierno. Un enorme pelotón del ejército y de la policía nos custodia. Apodérense del gobierno sin temor para derrocar este mal gobierno. Apodérense del poder y del Partido Liberal. A la cárcel, a la cárcel, a la cárcel. El asesinato de Gaitán hay que verlo en el contexto por lo menos de las 2 o 3 décadas precedentes. Son décadas de gran renovación política, de irrupción de nuevos partidos, Partido Socialista, Partido Comunista. Segundo, paralelo al crecimiento de esas fuerzas políticas nuevas, es una expansión de los movimientos sociales y pudiéramos decir en términos más amplios de un proceso de reclamo de democratización social que pasaba sustantivamente por el tema de la tierra. Entonces, a la vez hay que tener en cuenta que para esos tiempos Colombia era un país esencialmente agrario, fundamentalmente cafetero. La expansión cafetera ya se había consolidado prácticamente en los años 20 y realmente lo que estábamos comenzando a ver era más bien la crisis de las relaciones sociales existentes entre propietarios, arrendatarios y jornaleros cafeteros en muchas de esas zonas centrales para la economía del país. Bien, de alguna manera, si uno mira en el largo plazo, la violencia es una primera reacción negativa frente a ese proceso de irrupción, de modernización política y social del país que materializaban estos nuevos partidos. El balance final de esa violencia fue entre 200 y 300 mil muertos, el despojo de más de 2 millones de hectáreas, hubo
un enorme robo de ganado, robo de cosechas cafeteras, y muchas propiedades cambiaron de manos. O eran de liberales que cultivaban café o tenían ganaderías o lo que fuera, y les robaron, los expulsaron, los desplazaron a las ciudades y se quedaron con sus propiedades. Entonces, toda la estructura de propiedad se resintió, solo se salvaron, digamos, regiones de minifundio que más o menos persistieron tradicionalmente, pero mucho de lo que era la nueva colonización cafetera fue afectada por la violencia. Uno puede ver la violencia como la reinstauración, la reafirmación de las viejas élites políticas, de las viejas élites agrarias y también de las fórmulas represivas de tratamiento del conflicto social. La violencia en balance global es la liquidación de un proceso de democratización. Pero eso quedó como huella, digamos, quedó como una gran frustración social. Pero también quedó como el registro de una aspiración con la cual el país quedó en deuda. La imagen de Gaitán, lo que significa Gaitán, no muere ahí en el medio de abril, sino que Gaitán, a través de otros personajes, sigue reviviendo por décadas y décadas en el país. Digamos. Uno puede decir que hasta épocas muy recientes, todos los procesos y los afanes reformistas del país tienen como referente lo que propuso Gaitán, o lo que no pudo hacer Gaitán, o lo que no le dejaron hacer a Gaitán. La violencia, si uno la mira también globalmente, es un gran proceso de expropiación y de despojo de tierras, porque finalmente lo que significa la instauración de la represión a partir del gobierno de Ospina Pérez, acentuado luego bajo el régimen de Laureano Gómez, Urdaneta, e incluso muy protuberantemente en esa dimensión del gobierno de Rojas Pinilla, lo que hacen es, digamos, liquidar el proceso de irrupción campesina que había habido, los reclamos de tierra, las colonizaciones de tierra, y lo que crean es las condiciones de estabilización del despojo durante los años 50. El despojo es una práctica que viene de mucho atrás, porque la colonización de las tierras colombianas, el avance de la frontera agrícola en el país se ha hecho a través de unas formas que se podría llamar despojo. Nunca hasta hace poquito comenzó a pensarse en términos de despojo, pero fue una forma de despojo. Las haciendas en la zona cafetera se ampliaban, y también las haciendas ganaderas en la costa caribe se ampliaban a través de una forma que es como el mandar los colonos como de avanzada, ¿sí? Dejar que ellos cultivaban la tierra durante un año o de pronto dos, y luego fueron despojadas de esas tierras, ¿sí? Y seguían trabajando como peones en las haciendas. Entonces ya había como una tradición que se sentía como normal. Allí hubo lo que se llama un colapso parcial del Estado durante todo ese tiempo. El Estado fue tomado por sorpresa de alguna forma por el despojo de tierras, es decir, si el Estado no podía garantizar un orden mínimo, ni la vida de las personas, ni los bienes de las personas, era impensable que el Estado pudiera defender fincas. Además, la estructura de propiedad era una estructura concentrada, monopolizada, grandes élites regionales dueñas de la tierra en casi todo el país. En el caso de, por ejemplo, los ingenios de azúcar, la tierra era el botín, porque había un claro intento de acabar con esas pequeñas propiedades campesinos y se hacía a través de la violencia. Hay situaciones clarísimas donde la violencia está en función de desplazar, de despojar y de acumular tierras. La tierra es un núcleo vertebral del conflicto en Colombia. Y en general, pues obviamente de cualquier sociedad agraria, pues hay muchos otros temas, pero
pero sigue siendo el vertebral, y yo creo que no por azar. No por azar, el primer tema que puso la agenda negociadora fue el tema agrario. Los despojadores fueron o bien hacendados o finqueros más fuertes, más ricos. Si eran conservadores, despojaban a los liberales; si eran liberales, despojaban a los conservadores. También muchos mayordomos de fincas, en vista de que sus dueños no podían volver a la finca, se quedaron con las fincas. Los campesinos no se volvieron despojadores. La respuesta de los campesinos fue la fuga, y la fuga significa la colonización. Salían del Tolima e iban al Caquetá o al Meta. Salían de Santander o de Boyacá y se iban para Arauca o Casanare. El ejercicio de violencia de las diferentes bandas, ¿no? De las chusmas, de los liberales y los conservadores, que causaban la huida de muchos campesinos, de familias campesinas de esas zonas, abandonaban las tierras, y esas tierras muchas veces eran ocupadas por como no siempre por grandes hacendados, por campesinos medios o comerciantes. Y muchas veces esos campesinos tenían deudas por las cosechas, por los adelantos que se les daba con los comerciantes, y los comerciantes aprovechaban esto con el argumento que usted estaba endeudado conmigo, entonces ahorita que se fue ya no puede volver porque yo ocupo la tierra. Esta es una forma. Hay otra forma que se ve en la violencia, que es el Valle del Cauca. El crecimiento de los grandes ingenios de azúcar a costa del pequeño campesinado. El Estado no tenía una presencia independiente de los partidos. El Estado aparece realmente como una fuerza tremendamente fracturada. Digamos. Hay una visión del Estado de los liberales, otra visión del Estado de los conservadores, pero hay una visión unificada del Estado. Entonces el Estado, en últimas, está un poco al vaivén de las fuerzas políticas, digamos, consolidadas o dominantes en cada momento. En ese sentido, diría, el Estado aparece sobre todo como un agente, no sé si gendarme, pero permisivo, tolerante, porque está demasiado dominado por el aparato partidista, que es la forma, digamos, política dominante de la vida nacional. Y obviamente sí, en cada momento, dependiendo de los reacomodos de las fuerzas políticas, pues hay unas tendencias o más democratizadoras o más regresivas, y es una pugna permanente. Uno podría decir que no ha habido nunca en el país un momento claro, más allá un poco del periodo de López Pumarejo, un momento en el cual uno diga el Estado tiene una fuerza hegemónica, transformadora y democratizadora de la sociedad. En varias ciudades, pueblos grandes, durante 2 años funcionaron tribunales de conciliación, de equidad y conciliación. Esto fue pues al final ya con la instauración del Frente Nacional, ¿sí? Entonces había varios intentos de pacificación de las regiones centrales, las cafeteras, y el norte del valle, bueno, que también era cafetera, ¿sí? Y entre esas medidas, la pacificación, digamos, militarizada, pero también había una medida de pacificar mediante tribunales. Entonces, estudiándolos, ¿qué encontramos? Algo que a mí me pareció muy importante y lo he utilizado mucho para la época actual, que es que los
en esos tribunales se suponía que llegaban los demandantes campesinos, pero sobre todo las viudas de los campesinos asesinados y las viudas desplazadas, que en esa época no se hablaba de desplazados, pero había mucho desplazamiento. Entonces, podrían atender y decir, ustedes me han robado esa tierra, devuélvemela. No hay ningún caso donde se ha devuelto porque no había un mecanismo judicial para obligar a los despojadores a devolverlos. Colombia durante todo el siglo XX estuvo en un proceso inconcluso de formación de Estado. Más aún, todavía no hemos logrado realmente crear el Estado en serio. El Estado entendido como un monopolio de la fuerza que cubre todo el territorio nacional, que garantiza derechos a toda la población nacional. Estamos en un proceso de construcción de Estado, incompleto, inconcluso. Es un país donde no hay claras hegemonías consolidadas. Es un país que vive en las formas de la democracia, pero vive al mismo tiempo en las prácticas de la guerra y de la violencia. Politécnico Gran Colombiano.